Buenas noches a todos. El día de hoy mis compañeros Julián Muñoz, Catherine Duque, Margarita Bajariano y yo, quien les habla, Alexandra Álvarez, hablaremos acerca de las políticas macroeconómicas, de sus tipos y principalmente del impacto que éstas generan en las empresas colombianas. Comencemos en primer lugar con la definición de lo que es una política macroeconómica. De acuerdo con Economipedia, la política macroeconómica es aquel conjunto de disposiciones dirigidas a gestionar la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y el tipo de cambio. Es decir, es la que se enfoca principalmente en controlar los precios, impulsar el crecimiento de la economía y favorecer la generación de empleo. Teniendo en cuenta esto, debemos tener presente que existen unos tipos de políticas macroeconómicas, entre ellas la política monetaria, la cual tiene como objetivo principal controlar la inflación y la reducción del desempleo, es decir, busca conseguir la estabilidad del dinero y en sí de los precios. Un ejemplo claro de una insuficiencia en la política monetaria en Colombia y que claramente afectó a las empresas del país se dio en el año 2020 con el surgimiento del COVID-19, donde hubo un incremento del 15,9% en la tasa del desempleo del país a final del año y lo que evidenció una falta de implementación de una correcta política monetaria acorde a la crisis generada por la pandemia por el gobierno en sí. En cuanto a la política cambiaria, la cual en el caso de Colombia es liderada por el Banco de la República, esta busca mantener una tasa de inflación baja y estable, así como alcanzar niveles del producto cercanos a su valor potencial. En esta política, la tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la actividad económica. Es decir, esta política resume todo en cuanto se refiere a lo que es la tasa de cambio, convirtiendo como su objetivo principal en tener esto de una forma equilibrada, ya que pues el cambio que existe entre la moneda real y el poder adquisitivo, que esto es lo que se tiene en esta política. Entonces, actualmente se puede ver que con un dólar y un euro tan altos y que a la vez siguen subiendo, las empresas exportadoras van a ver un incremento en sus ganancias, mientras que las empresas que necesitan de la importación de su materia prima, pues cada vez se están viendo mucho más afectadas por este tema. En pocas palabras, la política fiscal es la forma en que un gobierno gestiona el gasto y los niveles de impuestos de manera que se pueda influir en la economía. El gobierno, mediante medidas de tipo tributario, puede estimular el crecimiento, aumentar el gasto o reducir las tasas impositivas. En el caso de Colombia y principalmente la política fiscal del gobierno Duque en materia de ingresos se centró de acuerdo con la Universidad Externado de Colombia en la obtención del recaudo para financiar el déficit, por lo cual en el proyecto de ley propuso la modificación del IVA, reduciendo y unificando la tarifa, pero ampliando la base. Las políticas laborales son directrices o acciones que el gobierno adopta para regular el mercado de trabajo en el país, a fin de promover, impulsar y generar empleo, seguridad social, oportunidades, un salario digno, armonizar las relaciones obrero-patronales, entre otros objetivos. Teniendo en cuenta el mercado y las políticas laborales actuales en nuestro país, se evidencia una fuerte crisis debido al alto nivel de desempleo, bajos ingresos salariales, bajo nivel de protección y garantía para los trabajadores. De acuerdo con el Banco Mundial y el panorama general que este hace referente a los datos recolectados, Colombia tiene un historial de gestión fiscal y macroeconomía un tanto prudente y flexible con una inflación objetiva, la cual ha permitido en la mayoría de los casos un crecimiento favorable desde el 2000.
Sin embargo, las políticas macro han generado impactos en las empresas colombianas, tanto en los sectores agrícola, de servicio y comercio e industrial. En el caso de la política monetaria, esta afecta a la economía y por ende las empresas cuando el Banco de la República modifica la tasa de interés y pone en marcha una serie de fuerzas que afectan las tasas de interés del mercado, al igual que las expectativas de inflación, lo cual aumenta la demanda y por ende los precios y costos finales de los bienes y servicios, desvalorizando así la moneda. En cuanto a la política cambiaria, esta se fundamentaba en un piso y un techo establecido por el Banco de la República, que da un margen de oscilación a la tasa de cambio nominal. La volatilidad del dólar y el desalineamiento del tipo de cambio afectan las ganancias de las empresas, pero no impactan sus inversiones ni su productividad. Es decir, de acuerdo con un análisis realizado en 4.871 empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, las empresas suponen que la volatilidad del dólar no se transmite totalmente a los precios de sus servicios o productos, sino que en parte absorben sus ganancias. En tiempo de crisis económicas de aumento o disminución de impuestos, la política fiscal puede afectar a una empresa solo con el planteamiento de requisitos tan exigentes que puede llegar a obstaculizar las operaciones comerciales, aumentando las latencias y provocando retrasos de las operaciones de una empresa, lo que conllevaría una crisis teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas colombianas, por no decir más del 90% de ellas, son pequeñas y medianas. Por último, y no menos importante, la política laboral es una única política que al tener un déficit no afecta a las empresas colombianas, sino que principalmente afecta a los individuos que hacen parte de una sociedad, los cuales no tienen, como lo mencionó anteriormente mi compañera Caterine, buenos ingresos salariales ni garantías acorde a los requerimientos laborales. Muchas gracias.